Tenemos como invitado al doctor Hugo Ortega, quien es traumatólogo y ortopedista del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Manolo Morales. Con él vamos a estar hablando sobre la hernia discal, cómo identificarla y su debido tratamiento. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenos días, Miguel. Ya lo tuvimos la semana pasada, creo, ¿eh? Sí, esta es mi segunda oportunidad para poder compartir ciertos conocimientos que puedan ayudar a la población a orientarse. Primero hablemos de la estructura, de dónde están ubicados los discos, que una vez que se inflaman por cierto movimiento o por cierto accidente, pueden causar la hernia discal. Correcto. Cuando hablamos de hernia discal, nos estamos refiriendo principalmente a un problema que está relacionado a una estructura muy importante en cuanto a la articulación de lo que es la columna vertebral. Tenemos que mencionar que la columna vertebral está formado por lo que son las vértebras cervicales, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares y las vértebras sacras. Esta articulación, ¿verdad? Está formada por los cuerpos vertebrales por arriba, y en medio tenemos lo que es el disco intervertebral. Obviamente, como la palabra lo dice, es un disco, el cual se articula con lo que es el tercio inferior de la vértebra superior y el tercio superior de la vértebra inferior. Ahora, la consistencia del disco, ¿verdad?, por lo general está formado por lo que es un núcleo. Este núcleo tiene una consistencia gelatinosa y está bordeado por lo que es un anillo fibroso, que es lo que protege el núcleo. Por lo general, el núcleo pulposo, que está constituido principalmente por agua y tiene fibras de colágeno y proteoglicano, tiene una consistencia, como ya te había mencionado anteriormente, gelatinosa, y tiende a moverse dentro de lo que es el anillo fibroso. Entonces, nosotros tenemos que la columna vertebral tiene movimientos, ¿verdad? Como toda articulación, que son importantes, lo que son lo que es la flexión, lo que hacia adelante, y sobre todo también tenemos otro movimiento que es importante, lo que es la extensión. Al realizar estos movimientos, el disco intervertebral, si nosotros hacemos movimiento hacia atrás, el disco intervertebral se abomba un poquito hacia adelante. Si hacemos un movimiento de flexión, el disco tiende a moverse hacia atrás. Esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el disco intervertebral produce además estabilidad de la columna y también aporta nutrientes. Pero también el disco intervertebral tiene una relación importante en la parte posterior con lo que es el canal endomedular, que es el que contiene la médula espinal, y también contiene lo que es el ligamento longitudinal posterior, que también produce elasticidad. Generalmente nosotros tendemos más hacia agachar, a seguir hacia adelante cuando nos amarramos los zapatos. Cuando nos queremos agachar, por ejemplo, a buscar debajo de la cama los zapatos que están allá metidos. Muy difícil que nos hagamos para atrás, ¿verdad? Es correcto. La práctica o el movimiento de nuestro cuerpo, de nuestra vértebra, siempre va a ser hacia adelante, generalmente. Generalmente. Quienes se van hacia atrás es aquellos que practican ejercicios, por ejemplo, que se están estirando, deportistas que hacen precalentamiento antes de jugar béisbol, fútbol, softball. Exacto. Los levantapesas, me imagino también, que hacen precalentamiento, los que corren. Son los que se van para atrás, pues, los que usan su espalda hacia atrás. Exacto. De hecho, la columna vertebral es una estructura muy dinámica que nos permite hacer movimientos rotatorios, ¿verdad? Nos permite hacer movimientos laterales, y nos permite hacer los movimientos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, está siempre propensa a sufrir también cargas axiales, ¿ya? Las cargas que nosotros, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, ya que cargan peso, entonces el disco exacto, los discos intervertebrales son los que se encargan como una especie de amortiguador para amortiguar todas esas cargas axiales. Ahora, es importante quiero mencionar lo siguiente, porque el disco intervertebral desde la adolescencia empieza a presentar un proceso de envejecimiento o degeneración, ¿verdad? Una involución. Exacto, de tener una consistencia gelatinosa, ¿verdad? Fuerte. Y con el pasar del tiempo se puede acelerar el proceso de envejecimiento por factores que pronto los vamos a mencionar, pero en una fase inicial, lo que es el núcleo pulposo, que es gelatinoso, se empieza a prolapsar, produce como un englobamiento hacia la región posterior. Entonces es natural que él vaya desgastarse, no sé si desgastando sería la palabra. Exactamente, conforme el tiempo. En una fase inicial, hablamos de no adolescente,
hasta aproximadamente los 20 años. Entonces, todo lo que es el anillo fibroso, que es lo que protege el núcleo pulposo en el mismo disco intervertebral, tiende a prolapsarse. Pero eso hace, por ejemplo, si nosotros observamos a un niño, y esta acotación es muy importante, si nosotros observamos a un niño, puede meterse, yo me acuerdo, me podía meter el pie, me lo subía y lo juntaba a la boca. Y adulto es difícil, tiene que ver con eso, doctor. Correcto, por la pérdida de la flexibilidad. Sí, por la pérdida de lo que son las fibras de colágeno, las fibras elásticas, ¿verdad? Entonces, en esta fase inicial, pues puede existir una protrucción hacia la región posterior. En una segunda fase, entre los 20 y 60 años, pues esta protrucción, ¿verdad? Este movimiento del núcleo pulposo puede expandir el anillo fibroso que tenemos en el disco intervertebral y puede fisurarlo. ¿Ya? Se puede fisurar, que puede ser parcial o completo, ¿verdad? Entonces, podemos tener lo que es una protrusión o que es una deformidad como un englobamiento, ¿verdad? De lo que es el anillo fibroso, y a la hernia discal cuando el contenido dentro del disco intervertebral, o sea, el contenido del núcleo pulposo, sale del anillo fibroso. Esa es en la segunda fase, ya que esto va a provocar síntomas, obviamente. Una vez que entra en contacto con lo que es el ligamento longitudinal posterior, ya por sí el contacto ya va a producir sintomatología en el paciente. La protrucción solo es la inflamación, entonces. Exacto. Y la perforación es cuando hay... Es una hernia discal. Ya hablamos ya del concepto de la hernia discal, entonces, una perforación del anillo fibroso, correcto. Y el contenido, que es el núcleo pulposo, que es de consistencia gelatinosa, ¿verdad? Sale desde donde está contenido y llega a tocar estructuras que son sensitivas, que en estos casos pues también está relacionado porque en la parte posterior del cuerpo vertebral y del disco intervertebral pasan estructuras que son raíces nerviosas que vienen de lo que es la médula espinal. Y un dolor en el nervio, ni quiera Dios. Imagínense que cuando hay un dolor de muela, que también es mucho nervio, es un dolor que no se aguanta. Sí, es un dolor bastante intenso. Ahora esto que es más grande, o sea, es una estructura más grande. Exacto. Entonces, ya tenemos esta segunda fase, pasamos a la tercera fase, que es después de los 60 años, que hay un mayor envejecimiento del disco, pues, y el disco tiende a cambiarse por lo que es fibrocartílago. Ya pacientes mayores de 60 años, en que el disco ya tiende a fusionarse por la pérdida de esa textura. Cuando hay una fractura en el disco, ¿de cuánto hablamos, doctor? ¿Depende del tipo de lesión que pueda haber o generalmente es estándar? Si se perfora el disco, ¿de cuánto estamos hablando en milímetros, en diámetro? No, simplemente se habla de una hernia discal una vez que existe una invasión del disco, ¿verdad?, hacia estructuras neurológicas. Así que pueden haber ciertos grados, 1, 2, 3, 4 y 5, pero eso se va a determinar por la sintomatología que tiene el paciente. Me estaba explicando esos procesos naturales o esos factores de riesgo naturales por la edad. Ahora, factores externos que puedan también desencadenar en una hernia discal, doctor. Bien, básicamente podemos mencionar de que pacientes que han sufrido traumatismo, una fuerza axial que sea de suficiente energía para provocar una expansión brusca del disco intervertebral, para provocar la ruptura y el vaciamiento del núcleo pulposo hacia las estructuras neurológicas vecinas. Estamos hablando de un accidente de tránsito, un accidente golpe de altura, alguien que se pueda caer de... Un albañil que se cayó de un segundo piso. De un segundo piso. O un trapecista que anda en el circo y cayó. Es correcto, porque la columna vertebral hace un efecto como de un acordeón, ¿verdad? Entonces, si hace un estiramiento, se estira y se encoge, ¿verdad? Entonces, como también soporta lo que son las cargas axiales en el eje longitudinal de la columna, entonces un traumatismo de importante energía puede prolapsar con presión el disco y tiende a fracturar el anillo fibroso y se va a sellar lo que es el contenido del núcleo pulposo. Y ya no es el constructor ni el trapecista, sino simplemente una ama de casa que, por ejemplo, se le ocurrió lavar el piso con detergente, está limpiando y viene el piso es de, ¿cómo que se llama? De cerámica. Cerámica, que son bien, solo agüita y vas de viaje. Exacto, es bien resbaladito. Y se cayó. Sí, es una posición sentada. Es una posición sentada.
Es importante mencionar pues de que la, la articulación que más soporta la carga en el cuerpo a nivel de la columna son las articulaciones lumbares, entre el E4, lumbar 4, lumbar 5 y L5 y la S1. Ahí es donde principalmente vamos a evidenciar o tener sintomatología de hernias discales. ¿Y cómo está este tipo de padecimiento, doctor, en el Hospital Manolo? ¿Es muy frecuente? Hernia discal llegan jóvenes, adultos, obviamente los adultos. Sí, es que por lo general la consulta, en la consulta externa con este tipo de pacientes, por lo general es en jóvenes y mayoritariamente en adultos, pero en jóvenes lo relacionamos probablemente a traumatismo y por la práctica de deporte. En pacientes que, por ejemplo, se dedican al levantamiento de pesa y que hacen levantamiento de pesa al hacer sentadillas y lo hacen inadecuadamente. No usan la técnica. No, una mala técnica para realizar levantamiento de pesas. Y en los adultos, obviamente, por un proceso ya de envejecimiento, como te había mencionado, pueden presentar, sobre todo la causa en este caso es una lumbalgia, ¿ya? O dolor en la espalda baja, un dolor lumbar. ¿Cuáles son los síntomas y en qué parte suele ocurrir frecuentemente la hernia discal? Correcto, nos vamos a enfocar principalmente en los segmentos cervicales, que es esta parte de acá, y en el segmento lumbar, que es lo que la población pues conoce como la espalda baja. Sí. Es lo que más la población acude a las consultas externas pues, de ortopedia. Por lo tanto, pues la sintomatología va a estar relacionada con el nivel donde esté la hernia, ¿ya? Entonces, por lo general, si la hernia a nivel lumbar, que es la parte más frecuente, porque es donde nosotros tenemos el eje de movimiento para hacer flexión y para hacer extensión. Entonces, cuando existe este problema, entonces tiende a comprimir una raíz, que son raíces nerviosas. En estos casos, nosotros lo denominaremos radiculopatía, por una compresión de la raíz, que puede ser una compresión completa o puede ser parcial. Entonces los síntomas, principalmente el dolor. Un dolor agudo. Un dolor agudo que puede ser intenso, muchas veces no responde al tratamiento con analgésicos. ¿Ya? Y por lo general también va a estar asociado este dolor a una marcha antálgica, ¿verdad? En el cual el paciente muchas veces no quiere ni siquiera caminar, ni realizar ningún movimiento y el paciente camina rígido o evita. ¿Cómo se llama? Marcha antálgica. Como Frankenstein. Exactamente, más o menos similar a eso. Tieso. ¿Ya? Y muchas veces el paciente evita apoyar en la zona donde él percibe el dolor, porque puede ser el desplazamiento o la radiculopatía puede ser derecha o puede ser izquierda, muy pocas veces puede ser bilaterales. Entonces, además del dolor, el paciente puede presentar una sensación de quemazón, puede sentir como una especie de tironeo, hormigueo, que puede estar irradiado lo que son la parte del glúteo, la parte externa del muslo. Muchas veces puede llegar hasta lo que es el pie, porque sinceramente del L4, L5 y S1 es de donde miran lo que son las raíces nerviosas que forman el nervio ciático. Y me imagino que ya has escuchado y la población sabe bastante o tiene mucha información sobre lo que es la lumbociatalgia o dolor del nervio ciático. Muchas veces le dicen ciática, pues sinceramente. Entonces no le dicen asiático, pero asiático, sí, pero es ciático. Sí, el nervio ciático. Sí, correcto. Que es un nervio de mucha importancia para realizar pues los movimientos de las extremidades inferiores. En una etapa más progresiva, pues podemos ver a un paciente que con mucha limitación o incapacidad funcional para hacer sus actividades cotidianas. Produce discapacidad entonces. Sí. Una persona, imagínense que está en edad productiva, un joven que tiene una hernia discal, ya sea precisamente por un traumatismo. Un traumatismo o por sobrepasar su capacidad para levantar eso pesos. Iba a decir, correcto. Las personas, ya hablando de peso y de pesa, las personas obesas, doctor, con sobrepeso, pueden padecer de hernia discal. Por supuesto. Por la masa corporal, ¿va? Exacto, porque al final la médula espinal está, no la médula espinal, la que es la
la columna vertebral está diseñada para una determinada capacidad de peso corporal. No, y nosotros somos de acuerdo a nuestro tamaño, nuestra estatura tiene que ir según el índice peso de masa corporal. Correcto. Entonces, si se sobrepasa esto, entonces ya empieza a haber ya cambio en la estructura del disco y tiene mayor riesgo de padecer de este tipo de problemas por esa misma causa, el peso por corporal, peso. por el peso corporal. Por su mismo peso cae, sí. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico, doctor? Una vez que el paciente manifiesta dolor agudo, fuerte, la sensación de hormigueo, obviamente usted como su vasta experiencia lo asocia, que puede ser una hernia discal, y más si le dice que trabajo en tal parte, hago tal cosa, ya usted en su mente lo asocia a una hernia discal. Pero ¿cómo usted se complementa para hacer un diagnóstico preciso y decirle a esa persona, a ese paciente, sí tiene una hernia discal? ¿Con qué se auxilia usted? Bueno, primeramente es la historia clínica, en los casos de si existe antecedentes de un traumatismo, pues ya lo vamos a asociar al traumatismo, un accidente como habíamos mencionado anteriormente, una caída de altura. La historia clínica, sus antecedentes laborales del paciente, habíamos mencionado los trabajadores de la construcción o actividades deportivas. La sintomatología, lo que es el examen físico, que nosotros vamos a hacer una exploración en el caso de la región lumbar, entonces nosotros vamos en busca de algunas alteraciones o protuberancias que podamos hacer en la palpación. ¿Físico? Sí, el examen físico, la palpación, al hacer la palpación en la región lumbar, entonces se refleja el dolor en el paciente. Tenemos ciertas pruebas como son la prueba de la ACG y la de Bragar, que esas también nos van a orientar al diagnóstico, y en estos casos pues se le pide al paciente sobre una mesa, se hace el examen físico y la extremidad se eleva más o menos a unos 30 grados, y si el paciente siente un dolor que está ubicado en la región lumbar o en la espalda baja, entonces ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Luego podemos hacer que el paciente... ¿Tiene que ser esa prueba en una superficie dura? Sí, una superficie, no una cama de examinación. Sí. Ya, y posteriormente descendemos la extremidad y hacemos lo que es dorsiflexión de el tobillo, y si el paciente también presenta el dolor, ya nos da un diagnóstico presuntivo, porque causas de dolor lumbar, hay múltiples causas de dolor lumbar. Sin embargo, tenemos que descartar también que este dolor lumbar sea por una hernia discal. Sí, cierto, tienes razón. ¿Ya? Ahora hay radiografía, otro estudio. Correcto. Luego que ya hicimos nuestro examen físico, vamos a complementar con los estudios radiológicos. En estos casos, pues la radiografía nos va a ser útil para determinar si hay alguna desalineación de la columna vertebral, si hay también lesiones que nos sugieran probablemente algún proceso tumoral. Ya, posteriormente la radiografía no nos va a aportar muchos datos para descartar una hernia discal. El estudio de mejor resolución en este caso sería una resonancia magnética. Resonancia magnética. Ya que la resonancia magnética es la que nos va a visualizar mejor lo que es la estructura del disco y su relación con el canal endomedular. Ahora, el tratamiento hay cirugía, depende del tipo de lesión, es con fármaco, es con fisioterapia, yo me imagino la fisioterapia. Sí. ¿Cómo se cura? Pues ¿cómo se trata la hernia discal, doctor? Dependiendo también de dónde sea. Exacto, porque a veces, bueno, existen personas o la población aproximadamente en el 90% con hernias discales o a veces con protrusiones discales, pueden ser asintomáticos siempre y cuando no haya el contacto del contenido con las estructuras neurológicas, ¿verdad? Pero si en caso el paciente presentara los síntomas ya antes mencionados, entonces tenemos que hacer un esquema en la cual nosotros vamos a incluir el tratamiento farmacológico con antiinflamatorios. Antiinflamatorios pueden ser no esteroideos y también con antiinflamatorios esteroideos que son los corticoides, para aliviar el dolor y mejorar, o sea, disminuir la inflamación donde está el problema. Y se lo manda usted con una fisioterapia. Exactamente, posteriormente pues complementamos con una rehabilitación, porque a veces hay atrofia de los músculos, porque el paciente como no quiere utilizar esa extremidad, entonces los músculos empiezan a atrofiarse. Entonces la rehabilitación con fisioterapia va a ser muy importante, ¿ya?
Hay otros esquemas de tratamiento que incluyen también la ozonoterapia. La ozonoterapia, que el ozono es un gas, ¿verdad? Que por lo general lo que hace es migrar hacia el área donde está la lesión y tratar de que involucione. El disco, lo que hay ahí, obviamente involucione. Como el disco pulposo es mayoritariamente de agua, pues el agua se reabsorbe, pero si los otros contenidos, lo que tiene también el núcleo pulposo, eso por lo general puede quedar ahí y producir siempre la sintomatología. ¿Esto cómo se aplica? Sí. ¿Cómo se aplica ese Por lo gas? general se debe aplicar a través de los músculos paravertebrales. No es necesario llegar hasta donde está. ¿Se inyecta? ¿Cómo? Se inyecta, el ozono se inyecta. Sí. Se inyectan los músculos paravertebrales donde se ubicó el problema. ¿Y la cirugía en qué caso extremo? Obviamente me imagino que es un caso ya extremo, ¿ah? Cuando ustedes hacen una cirugía por hernia discal. Sí, en los casos que el paciente amerite cirugía, por lo general, ahora está mucho en boga lo que son los procedimientos mínimamente invasivos. La paroscopía. Sí, entonces, pues el paciente que amerita cirugía son aquellos pacientes que tienen dolores radiculares muy intensos por más de 6 semanas, con una marcada limitación funcional de los movimientos. Y que también está asociado también a algunos trastornos intestinales de los esfínteres urinarios o los esfínteres intestinales. Entonces, en estos casos, pues están indicadas la cirugía, que es aproximadamente el 10%, y se puede realizar una disectomía, que significa seccionar esa parte que se prolapsó, seccionarlo, para que ya no esté causando molestia o haciendo el contacto con la raíz nerviosa o con el canal medular. Ya. La última pregunta, con fisioterapia, ¿en cuánto tiempo una persona que tiene hernia discal y con los fármacos combinada con la fisioterapia, en cuánto tiempo puede mostrar mejoría? Porque es muy importante, porque si una persona que está activamente laboral, obviamente tiene hernia discal, la mandaron con subsidio, pero esa persona quiere ya volver a trabajar. ¿Cuánto tiempo es importante? Con el absoluto reposo, obviamente, ¿verdad? Y cuidándose. Aproximadamente podríamos, con un buen esquema y el paciente que sea un paciente disciplinado, que cumpla con lo que se le cumpla, dice. ¿verdad? Pues andamos hablando de un promedio entre unos 6 a un año, 6 meses a un año. Bastante tiempo. Es bastante tiempo, sí. Pero es importante cuidar su salud primero ante todo. Exactamente. Se me olvidaba mencionarte que la higiene postural es muy importante y yo le recomiendo a las personas pues la posición. Eso también nos puede causar una hernia discal. Una hernia discal mal. Exacto, porque por lo general tenemos esa mala costumbre de sentarnos así. Con conchudo, ¿no? Exactamente, y eso produce, ese mecanismo de flexión, produce que el disco se expanda hacia la parte posterior. Y dormir también, en la posición de dormir. Sí, tiene un cierto grado de relación. Okay. Sí.